7 de la mañana con 21 minutos, amigos televidentes. A continuación dialogamos con Ana Belén Cordero, él es asambleísta por el Movimiento Creo. Buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. La Ley de Fortalecimiento Institucional y de Seguridad Integral aprobada en la Asamblea Nacional va a permitir que al país... Buenos días y bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los televidentes, gracias por la invitación. Efectivamente, ayer, después de una larga demora, digamos, en la Asamblea Nacional, logramos debatir en segundo debate, valga la redundancia, este proyecto de ley importante, que era la suma de varios proyectos de ley sobre temas de seguridad, que va a permitir a la ciudadanía, entre otras cosas, aparte de la ley del uso legítimo de la fuerza, poder ser defendida ante el crimen organizado en las calles. Uno de los artículos importantes o principales que tiene esta reforma al Código Orgánico Integral Penal es el tema de las vacunas o extorsiones, que se conoce. Sabemos que en muchas ciudades y provincias del país están utilizándose estos mecanismos justamente para quebrantar el orden, la seguridad y la propiedad privada. Esa es una de las importantes innovaciones que tiene esta reforma planteada ayer y aprobada ayer por la Asamblea Nacional. ¿Esto permitirá ya que los jueces tengan los argumentos jurídicos necesarios para enfrentar y encarcelar a los que sean detenidos ante estos ilícitos? En ese sentido, la Asamblea ha cumplido con su parte, dotar del marco jurídico para que efectivamente los jueces tengan su marco jurídico, la Policía Nacional, las fuerzas del orden en general, pero también dependerá mucho de la voluntad de los jueces, del trabajo mancomunado entre jueces y fiscalía para poder justamente poner tras las rejas a los criminales. Hemos visto con mucha pena y con mucho asombro cómo se pone en libertad a muchas personas por delitos mayores con las llamadas acciones de protección o el abuso de las garantías constitucionales cuando algunos jueces, tanto de primera como segunda instancia, fallan en contra de la ley. Yo creo que también, aparte de este esfuerzo que ha hecho la Asamblea Nacional, que deberán hacer los jueces, la Corte Constitucional está llamada a pronunciarse sobre el abuso de las acciones constitucionales. ¿Significa que hubo coordinación con la justicia al tener estos inconvenientes para solucionarlos dentro de la ley en la Asamblea? Es decir, ¿se dialogó? Bueno, nosotros como Asamblea Nacional en el Pleno aprobamos esta ley, pero la Comisión de Seguridad, que es la que llevó adelante estas importantes reformas durante un plazo bastante importante, recibió comparecencias de algunos sectores, entre ellos seguramente también el sector de la justicia, para dar obviamente su aporte, cuáles son los inconvenientes que tienen en aplicar la ley. Sabemos que hay muchos, por ejemplo, personas privadas de la libertad por delitos menores, sin sentencia por muchos años, que eso permite, por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles. Ese es un tema que hubo que solucionar. Otro de los temas justamente es la tipificación del delito de extorsión o vacunas, que no lo tenían en el Código Orgánico Integral Penal, entre otros temas. Pero ayer, y eso sí debo comentar, aunque hubo una votación casi unánime en el Pleno aprobando esta ley, hubo un sector del ala radical de Pachacuti, básicamente un sector relacionado a Leonidas Issa y a la CONAIE, que no votaron a favor de este proyecto de ley importante para los ecuatorianos. ¿Eso significará que esta ley también pueda aportar a que bajen estos delitos, o más bien solo da las armas para que las opciones jurídicas, para no utilizar armas, las opciones jurídicas para enfrentar justamente estos delitos, señora asambleísta? Bueno, mire, yo creo que en realidad el efecto disuasivo que puede tener una ley en determinados delitos se cumple, pero en delitos mayores, como por ejemplo la extorsión, el narcotráfico, el sicariato, creo que poco o nada influye lo que diga o deje de decir la ley, porque finalmente criminales mayores o de delitos mayores no se ven, digamos, perjudicados o disuadidos por una ley de este tipo, ¿no? Yo creo que finalmente lo que se requiere también es mano dura de las fuerzas del orden, de la policía, de esa colaboración necesaria que requiere la policía de parte de las Fuerzas Armadas. Esa es la enmienda que ha presentado el presidente de la República ante la Asamblea Nacional, y también, por supuesto, jueces probos, honestos y eficientes que lleven adelante los procesos para poner tras las rejas a los más grandes criminales. ¿Significa también entonces de que con esta reforma, con la reforma va a permitir que todas las instituciones, policía, ejército y justicia, ya no tengan ningún tipo de pretexto para que no se avance en la lucha contra la inseguridad?
¿Podríamos entender así? Efectivamente, bueno, el tema del ejército todavía está pendiente, eso es una reforma parcial a la Constitución que está tramitándose en la Comisión de Enmiendas, pero el tema adicional sobre las herramientas jurídicas o el marco legal que debería tener la policía, que deben tener los jueces, la Fiscalía en general, para poder actuar frente al crimen organizado, ya nosotros como Asamblea Nacional hemos cumplido finalmente, después de demoras y retrasos, hemos cumplido, y ahora le queda al resto de organismos del Estado, la justicia, la Fiscalía, la Policía Nacional. Esperamos que podamos cumplir y hemos estado a la altura de las circunstancias para los ecuatorianos, y el resto le toca a las otras instituciones. ¿Esto se complementa con la propuesta del presidente de la República en la consulta popular que será el 5 de febrero? Sí, efectivamente, la consulta tiene varios temas, y entre esos temas es la lucha también contra el crimen organizado y el tema de la seguridad. Uno de ellos es el artículo, la pregunta que hace referencia a la extradición, porque algunos países han tenido muy buenos resultados, como Colombia o como México, con la extradición. Otro de los temas importantes que se plantea también ahí es poder trabajar de la mano o mancomunadamente entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y no quiero que se malentienda en que la policía no es suficiente o que requiere estarle pidiendo apoyo constantemente a las Fuerzas Armadas. Cuando se dan sucesos como por ejemplo los amotinamientos en las cárceles lastimosos que hemos vivido en muchas ciudades del país, únicamente las Fuerzas Armadas pueden ingresar al primer estadio, digamos, de una cárcel, a apoyar a la Policía Nacional bajo un estado de excepción. Y sabemos perfectamente que los estados de excepción o los decretos de excepción que emite el presidente de la República son eso, de excepción. Tienen ese limitante que no se pueden emitir constantemente, para que se reúna el COSEPE, que es el Consejo de Seguridad también, hasta que se reúna y tome una decisión, los amotinamientos continúan. Por eso esto es una medida de necesidad justamente para combatir el crimen organizado en las cárceles. ¿Se ha analizado el tema también de la reforma a la Constitución para que el Ejército tenga mayor responsabilidad constitucional con respecto a la lucha? Es decir, ¿es necesario avanzar con aquello? Es muy importante, justamente a eso me refería hace unos minutos, cuando nosotros me refiero como gobierno, que requerir o pedir la mano, o pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, si bien la razón o la razón de ser de las Fuerzas Armadas es resguardar la soberanía y están entrenadas para resguardar el territorio, también están entrenadas de la mano con la policía para justamente resguardar el orden y dar un apoyo complementario. Así lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus pronunciamientos como en su jurisprudencia, que es un apoyo complementario a la labor de la Policía Nacional. Existen al momento aproximadamente 46.000 efectivos de la Policía Nacional y 30.000 más o menos de las Fuerzas Armadas. Este apoyo complementario, que ya organismos internacionales así se han pronunciado y que existe en otros países, permitirá al gobierno nacional y a las fuerzas del orden dar el apoyo complementario suficiente en las cárceles cuando existan amotinamientos. Habrá que ahora encargar al gobierno nacional para que entregue los recursos necesarios y se cumpla con estas disposiciones, entre ellas, por ejemplo, el tema de las cárceles, que sin duda es importante. ¿Ya es decisión política entonces? Efectivamente, es una reforma integral. Por un lado, lo que debe hacer la Asamblea con la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas puedan entrar a colaborar complementariamente con la Policía Nacional, el dotar de recursos a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las cárceles del país. Es una reforma integral que también va de la mano de política pública y una estrategia criminal que la lleva adelante el Gobierno Nacional. ¿Habrá un seguimiento por parte de la Asamblea para estas decisiones o ya es netamente decisión de los que tienen que cumplirlas? Bueno, la Asamblea Nacional siempre se encuentra en constante fiscalización del poder público, es nuestra obligación, es parte de nuestras responsabilidades, más allá de debatir durante largas horas el día del bizcocho, que fue lo que ocurrió ayer en horas de la tarde, hecho lamentable. Creo que nuestra responsabilidad principal, entre otras, es la fiscalización y, por supuesto, se fiscalizará a quien se tenga que hacer que se cumplan todas las disposiciones y las políticas públicas del caso para dotar de seguridad a los ecuatorianos. Te agradezco mucho, muy amable, gracias. Buen día. Encantada, buenos días. Ana Belén Cordero, asambleísta Recreo, analizando las reformas a la Ley de Seguridad aprobada ayer en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, amigos, vamos a una pausa y tendremos mucho más.